Bueno, hoy les voy a contar una historia de alguien muy importante para nuestra historia, de nuestro país, pero contada por él mismo. El libro se llama Me llamo José Gervasio y así me hice jefe de los orientales. El autor es Gabriel González Núñez y la ilustradora es Alicia Aguirre. Esta es la primera hoja y acá hay un dibujo. Este es Artigas. Un poquito de historias para ubicarnos en la época en que Artigas nació. Como todo cuento empieza, había una vez. Hace siglos, ya antes de que Uruguay se llamara Uruguay, nuestro territorio era un lugar muy distinto al que conocemos ahora. Los primeros habitantes eran indígenas, pero con el tiempo llegaron los españoles, quienes colonizaron esta tierra y le pusieron por nombre Banda Oriental. Cuando nació Artigas, el 19 de junio, pero de 1764, en Montevideo, la ciudad era también una fortaleza. En aquellos días vivían la Banda Oriental españoles, criollos, descendientes de españoles nacidos en América, indígenas, esclavos de origen africano. Al norte de la Banda Oriental, en lo que hoy es Brasil, estaban los portugueses, quienes quisieron dominar nuestro territorio. En 1810, el Imperio Español empezó a perder el dominio de estas tierras y para 1811 hubo en la Banda Oriental un levantamiento contra los españoles. En ese levantamiento, Artigas surgió como jefe de los orientales. Así le llamaban entonces a los uruguayos, orientales. Él proponía ideas que eran muy revolucionarias para la época. Quería que se declarase la independencia absoluta de España, que se crease un gobierno republicano y que las provincias del Río de la Plata se uniesen en una federación de unión, donde cada provincia mantuviera su autonomía o libertad política. También quería que hubiese libertad de comercio entre las provincias y que la tierra se usara para producir. Su idea era que los más pobres y marginados pudieran trabajar la tierra para que no quedasen desamparados. No todos estaban de acuerdo con las ideas de Artigas y sus enemigos lograron derrotarlo en el año 1820. Se adentró en el Paraguay, donde vivió desterrado hasta su muerte el 23 de septiembre de 1850. Cabe resaltar que si bien Artigas no logró el éxito en el campo de batalla y sus planes no se implementaron como él quería, muchos se convencieron de que sus ideas eran buenas y con el tiempo muchas de ellas fueron adoptadas. Acá está Artigas dibujado pero como un niño. Y así empieza a contarnos su historia. Hola, me llamo José Gervasio y antes de que me hicieran estatua y me pusieran en una cara de moneda, era un niño como tú. Esta es la Plaza Independencia, donde está ahora el monumento a José Gervasio Artigas. Y este es la estatua ecuestre donde está Artigas. Acá está Artigas contándonos su historia. De chico vivía en la Banda Oriental con mi papá y mi mamá. Ellos me mandaban a la escuela de los padres franciscanos. También pasé mucho tiempo en la chacra de mi padre en el Sauce. Me encantaba el campo. Acá está el campo, las vaquitas. Ahí me hice amigo de los gauchos, de los charrúas y los guaraníes. Esos amigos me enseñaron a andar a caballo. Era algo que le encantaba a Artigas, andar a caballo. Viví muchos años con los indígenas. Me hice muy amigo de otros niños como yo.
Me enseñaron muchas cosas, como por ejemplo a cazar ñandúes, a llevar ganado a la frontera para venderlos. Acá está Artigas jugando con sus amigos. Como conocía mucho la vida de campo, de grande, me hice blandengue. Cuando fue grande, ¿verdad? Se convirtió en un soldado blandengue. Los blandengues eran unos soldados que cuidaban que los portugueses no se metieran a robarnos el ganado en la banda oriental. Acá lo vemos en los caballos, en el campo de la banda oriental. Ahí me sirvió todo lo que aprendí de mis maestros, curas, de los gauchos y de los indígenas. Una vez en la frontera vi a un portugués. Tenía un esclavo de Montevideo. Su nombre era Joaquín Lencina, aunque todos lo conocían como Ancina. Decidí comprarlo y desde ese momento Ancina me acompañó siempre como soldado y como amigo. Hasta payaba defendiendo mis ideas. Acá está Ancina, que era el que le cebaba mate a Artigas. Muy famoso Ancina. La verdad es que siempre fui muy sociable. Me gustaba armar bailongos y tocar el acordeón. Mírenlo acá, de gran fiesta con todos sus amigos. En su momento vinieron los tiempos de guerra. Ya no queríamos ser una colonia de los españoles. Yo me ofrecí para dirigir a los orientales. Pronto todos me seguían porque sabían que yo siempre me preocupaba por ellos. Acá están los orientales, siguiendo Artigas. Una vez hicimos un éxodo, una emigración en masa, porque teníamos miedo de que los que pudieran hacer los europeos y no que nos quedábamos cerca de Montevideo. Fue difícil, pero hice todo lo posible para proteger a todos los que me acompañaron. Caminamos cerca de 2 meses hasta que al final armamos un campamento como de 10.000 personas, allá por la ciudad de Salto, ahora en la actualidad, departamento de Salto. Acá lo vemos a Artigas en una asamblea. Vamos a ver qué dice. Me querían mucho los gauchos, los indígenas, los negros. Para mí era importante que los más infelices fueran los más privilegiados. Una vez organicé una asamblea e hice algo que ningún español hubiese hecho. Invité a mis amigos indígenas. Yo mismo los recibí personalmente cuando llegaron. Lo que yo quería era que el pueblo fuera libre, que todos fueran iguales y que la gente se sintiera segura. Leí muchos libros que hablaban de esto y con mis amigos escribimos unas instrucciones para que todos los pueblos del Río de la Plata pudieran ser libres, iguales y seguros. Acá está Artigas dictando sus cartas en los campamentos y tenía un secretario que escribía las cartas. Muchas personas se sintieron inspiradas en mis ideas. Algunas de esas ideas se las conté a mis amigos en un lugar que se llamaba Purificación. Por ejemplo, yo había estudiado, pero mucha gente no podía, así que defendí la idea de que todos deberían tener la posibilidad de ir gratis a la escuela. Acá están los niños estudiando y haciendo otras cosas, ¿verdad? Acá están en el campo. Cuando estaba en Purificación, tuve otra idea. Había que mejorar la situación de la campaña, ayudando a los más necesitados. Hice un reglamento para que se les diera terrenos a los más pobres, a fin de que trabajaran la tierra. Así ellos podrían tener una forma digna de ganarse la vida. Mis ideas fueron un éxito. Acá están todas las personas contentas y hablando sobre las ideas. A pesar de que había gente que no estaba de acuerdo con ellas, poco a poco la mayoría se fue convenciendo de que valían la pena. Eso me demostró que las buenas ideas hay que defenderlas siempre. Aunque mis ideas iban avanzando, había algunos poderosos en Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo que no estaban de acuerdo. Como ellos no creían en la igualdad de los pueblos del Río de la Plata, mandaron ejércitos para derrotarme.
Al final me vencieron y me tuve que ir al Paraguay. Algunos amigos, entre ellos Ancina, me acompañaron. Allí me dediqué a cultivar la tierra y formé una familia, como había hecho antes. Todos los vecinos me querían porque yo les daba de lo poco que tenía. Acá está en el momento del destierro de Artigas, cuando se retira al Paraguay y dedica su vida a cultivar la tierra y a vivir de ella. Me llamo José Gervasio Artigas y un día fui niño como vos. Aunque muchas veces fue difícil, siempre me esforcé por proteger a los que más lo necesitaban. Y cada vez que hagas algo para ayudar a los más débiles, el héroe sos vos. Hasta siempre. Adiós, Artigas. Gracias por todo lo que nos dejaste.